De Josué capítulo 11. Libro de Josué capítulo 11. Vamos a leer versículo 23. Josué capítulo 11, versículo 23. Así logró Josué conquistar toda aquella tierra conforme a la orden que el Señor le había dado a Moisés, y se la entregó como herencia al pueblo de Israel según la distribución tribal. Por fin aquella región descansó de las guerras. Padre, queremos rogarte, amado Dios, que tu buena palabra pueda caer del cielo como lluvia fresca. Padre, no nos prive la gracia de su luz. No nos abandones a la oscuridad de nuestros pensamientos. Tenga la bondad libre y generosa de inundarnos con su luz. Y regálenos un corazón dócil en el nombre de Jesús. Amén. Sentados, amados hermanos. Quiero tomar el versículo 23 del capítulo 11 de Josué. ¿Alguien tiene a la mano una Reina Valera, por favor, que me la preste? Quiero leerlo desde la Reina Valera y dice: tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Josué fue elegido para llevar a cabo, para concretar, diríamos, el propósito de Dios desde los tiempos de Abraham. Desde que Dios le dijo a Abraham: deja tu tierra, deja tu parentela, yo te llevaré a una tierra, yo te daré descendencia. Ahí comienza a tomar forma, a dar inicio a un largo camino que en el versículo 23 toma, diríamos, forma y se concretiza en la persona de Josué. Con esto debemos entender, amados hermanos, que los proyectos de Dios a veces no son a cortito plazo. A veces quisiéramos un Dios maruchán, ¿verdad?, que sea un almuerzo instantáneo, que en medio lo pongamos un minuto al microondas y ya tiene almuerzo. Quisiéramos a veces café listo, un Dios café listo. Quisiéramos un Dios que responda así con una prontitud a sus proyectos, y que cumpla sus promesas de una manera pronta e inmediata. Pero el Dios de la Biblia, amados hermanos, es un Dios de procesos, y a veces son largos esos procesos, y nosotros somos desesperados. Y ahí tenemos una situación en la que Dios
tiene todo el tiempo del mundo para tomarse su tiempo y llevar las cosas calmadas. Y nosotros, que parecemos ajuate, aquella rapidez, ya, somos acelerados. No tenemos en verdad todo el tiempo de Dios, es cierto. Y sentimos que como que se nos va a ir. Vivimos con aquella, diríamos, actitud siempre de pensar que las cosas se nos van a ir de las manos y que nunca más volverán. Como que si acaso la promesa de Dios dependiera de nosotros mismos. Como que si la promesa de Dios dependiese de recursos limitados. Como que el Dios nuestro es un Dios que tiene pedacitos, recursos limitados, contados, acabados, y que desde esa limitación va entregando de a poquito. El Dios nuestro, amados hermanos, es de riquezas inescrutables. Sus recursos son ilimitados. Ni siquiera tenemos idea de cuán grande es el universo, hermanitos. Con toda y la capacidad humana ahora de investigar el espacio, si están asustándose que hayan cada vez cosas nuevas, nuevos planetas, nuevas lunas. No sé qué es lo que hace poco habían descubierto que no lo habían visto. Esta semana anunciaron que no habían visto jamás no sé qué cosa en la Vía Láctea. En la Vía Láctea, o sea, en este pedacito que nos ha tocado vivir, en este pedazo de 9 planetas, pues, no sé qué acababan de descubrir que nunca lo habían visto. Y que la Vía Láctea es una miseria, no es nada comparado a las galaxias. Si la Vía Láctea es parte de una galaxia, y dentro de la galaxia, la Vía Láctea es una burbujita, una galaxia, y son millones de galaxias. O sea, no tenemos ni idea de la grandeza de Dios. No tenemos ni idea de la inmensidad de Dios. Pero a veces nosotros, en nuestra finitud, en nuestra pequeñez, en nuestra limitación, nos agarra la angustia, el sofoque, ¿verdad? Y no aprendemos a esperar. El Dios de la Biblia es un Dios de procesos, es un Dios de paciencia. Por fin, en el versículo 23 se cumple parte del plan de Dios. Y digo parte porque todo esto de la tierra nace en el libro de Génesis, y quiero que me acompañe porque justamente aquí estará el gravísimo error de Israel, y aquí puede estar el gravísimo error nuestro. Capítulo 12 de Abraham, de Génesis, perdón, con la historia de Abraham, quiero decir. Es que ustedes me confunden, hermano, con esas sus caras que no dicen amén. Génesis capítulo 12, dice el versículo 1: el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Aquí hay un doble movimiento. Caminar hacia lo que Dios tiene para nosotros siempre implica abandonar algo que es de nosotros. Nunca podemos accesar a los bienes divinos mientras no abandonamos algunas cosas humanas. Nunca alcanzaremos a llegar a lo que Dios está preparando para nosotros si no salimos muchas veces de ese marco de comodidad en que nos encontramos. Por eso insiste Dios en decirle: tu tierra, tus parientes, tu padre. Es decir, Abraham no estaba huérfano,
no estaba abandonado, no estaba tirado a la desgracia. Abraham tenía un entorno. Abraham era parte de un sistema. Abraham era parte de una familia. Abraham estaba enraizado en una tierra. Pero alcanzar y echar raíces en la tierra que Dios tiene para nosotros significa desenraizarse de la tierra en que estamos actualmente. Y a veces algo que la gente no le deja acelerar procesos y acercarse a la tierra que Dios tiene es que no quiere dejar las raíces. Las raíces a veces están tan penetradas, estamos tan acomodados, estamos tan ya establecidos. Y desarraigarse implica rupturas, distanciamientos y entrar a una etapa nómada, a una etapa de incertidumbre, a una etapa que habiendo tenido esto, entra a una etapa como de aparente inestabilidad, aparente, mientras alcanzamos la tierra que Dios nos da. Y ahí echaremos nuevamente raíces. A veces los procesos tardan porque no aceleramos el desarraigo. A veces los procesos duran porque no queremos romper con esa zona de comodidad en la que habíamos caído. Ahora, vete a la tierra que te mostraré. Y aquí viene, diríamos, el tema de las promesas. Son tres componentes de la promesa, fíjese bien. Primero, vete ¿a dónde? A la tierra. Primera promesa, tierra. 2, versículo 2. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre. Le promete descendencia. Le promete generación. Tierra tenía, descendencia no tenía. Siempre la promesa de Dios comprende cambiarnos algunas cosas que ya tenemos y darnos otras cosas mejores, pero también darnos otras cosas que en esta tierra jamás vamos a llegar a tener. Abraham tenía tierra, sí, Dios le va a dar otra tierra, diríamos tierra por tierra es el cambio. Abraham no tenía descendencia, ahí no es ningún cambio. Allí viene la gracia de Dios dándole a Abraham por milagro descendencia. ¿Estamos, hermanitos? Versículo 3. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es el tercer componente de la promesa. Tú y tu descendencia no solamente tendrán su tierra y disfrutarán su tierra, y no solamente tendrás descendencia, sino que a través de tu persona y tu descendencia, las familias de la tierra, restantes familias, serán bendecidas. Es decir, hay diríamos tres componentes, y es lo que no debemos de olvidar, porque el gravísimo error que se contempla en el libro de Josué, la deuda pendiente de Josué, es que se le olvidó que la promesa original no solamente era tierra, ni solo descendencia. Digamos que en el camino del tiempo Dios le fue dando a Israel las promesas de acuerdo a cómo ellos iban caminando. Primero le dio descendencia y se la dio bajo esclavitud.
70 personas bajaron a Egipto, 600,000 salieron de ahí. Se habla que reuniendo toda clase de personas, hombres, mujeres y niños, ahí, salió más de 1,5 millones. Porque la promesa de la descendencia se cumplió estando Israel en esclavitud, es decir, teniendo un sistema contrario al desarrollo de su vida. Esto es para que entiendan que la promesa de Dios se va a cumplir independiente del contexto en el que se encuentre. Aún en medio de la más cruel opresión, Dios siempre estará cumpliendo promesas. Dios no necesita de condiciones ideales para cumplir su promesa. Dios no requiere de ambientes ideales, perfectos. No. En la más cruel esclavitud, Dios allí está cumpliendo promesas. Las promesas de Dios se cumplen bajo cualquier circunstancia. Las promesas de Dios se cumplen bajo cualquier contexto. Ya Éxodo 1 nos habla, acompáñenme. Se nos dice en Éxodo 1, versículo 5, los descendientes de Jacob que llegaron a Egipto. ¿Cuántos eran? 1,5. 70. Esa era la descendencia de Abraham a través de Isaac y de Jacob. 70. No parece ser la gran cosa. No parece ser la gran promesa. Nada que ver con las estrellas del cielo o las arenas del mar. Y dice la palabra, murieron José y sus hermanos y toda aquella generación. Sin embargo, los israelitas tuvieron, ¿qué, hermanitos? Muchos hijos. Y a tal grado se multiplicaron que fueron haciéndose más poderosos. El país se fue llenando de ellos. Pero llegó al poder en Egipto otro rey que no había conocido a José. Y le dijo a su pueblo, cuidado con los israelitas, que ya son más fuertes y numerosos que nosotros. Vamos a tener que manejarlos con mucha astucia. De lo contrario seguirán aumentando. Y si estalla una guerra, se unirán a nuestros enemigos, nos combatirán y se irán del país. Fue así como los egipcios pusieron capataces que oprimieran a los israelitas. Les impusieron trabajos forzados, tales como los de edificar para el faraón las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramsés. Y ojo con el 12. Pero cuanto más los oprimían, ¿qué, hermanitos? Más se multiplicaban y se extendían, de modo que los egipcios llegaron a tenerles miedo. La promesa de Dios se cumple sin opresión o con opresión. No se preocupe, hermanito. No se preocupe de los contextos, situaciones, etapas, eventos, cambios políticos, económicos que se vayan dando, diciendo, ay, con estos cambios quizás ya no se va a poder. Con esto que acaba de acordar el gobierno, quizás ya no vamos a poder hacer esto. Quizás con esto que dice la alcaldía, ya no vamos a poder. Las promesas de Dios se cumplen bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier medida, bajo cualquier medio, bajo cualquier opresión, bajo cualquier situación. Las promesas de Dios
se cumplen. Había opresión, pero había cumplimiento de la promesa. Descendencia, dijo Dios, descendencia hay aquí. Y entre más los oprimían, más se multiplicaban. Entre más los hombres se oponen, más actúa Dios. Hoy en el mensaje de la mañana, siempre son mensajes hermanos. Cuando predico los dos son mensajes hermanos. El mensaje de la mañana va en la misma lógica. Cuando los enemigos más se endurecen contra usted, decía el mensaje de la mañana, que Dios endurecía el corazón de los enemigos. Y a veces nosotros le rogamos a Dios, Señor, ablándale el corazón, decimos nosotros, pues. Señor, ablándale. Y Dios no, Dios quiere endurecérselo. Porque el endurecimiento del corazón de esa persona le llevará a una victoria a usted. Total. Y entonces Dios endurecía el corazón de los enemigos, como el de Faraón. Ya expliqué lo que significa que Dios endurezca el corazón. Ahí escuchen el mensaje, no se puede explicar otra vez ahora. Pero cuando el enemigo endurecía el corazón, como el caso de Faraón, entonces metía todo lo que tenía al combate. Faraón metió todos los caballos, todos los jinetes, todos los carros de guerra, todo el ejército, incluyendo él. ¿Y qué pasó? Todos quedaron en el fondo del mar. O sea, la victoria fue total. Cuando el enemigo mete toda la carne en el asador, significa que Dios te va a dar una victoria total, hermanito. Así que no te preocupes. Mire, se ha venido con todo este hombre contra mí. No se preocupe. Quiere decir que victoria total te va a dar el Señor. El endurecimiento del corazón de estos adversarios no necesariamente significa fracaso. Significa que Dios te lo va a entregar todito. Pero hay que entender la escritura. Escucha el mensaje de la mañana. Aquí igual. Tenemos a una nación que estaba creciendo. Viene un cambio de sistema, diríamos un cambio de gobierno, viene un cambio, un tipo de gente que ya no es favorable. Había una gente favorable a Israel, habían sido amigos de José, pero ahora viene un cambio de gobierno donde estos ni siquiera habían conocido a José. Los cambios de sistema no significan que Dios deja de obrar, hermanitos. Independientemente de las decisiones humanas que se tomen, Dios sigue obrando. Ay, hoy que ya cambiaron el jefe, a saber qué va a pasar. ¿Cómo que a saber qué va a pasar, hermanito? O sea, ¿usted está bajo jefe humano o vive bajo promesa? Ay, hoy que han aprobado esta ley, a saber qué va a pasar. ¿Cómo que a saber qué va a pasar? Una cosa debemos entender: la promesa siempre se va a cumplir. Con dificultades, pero se va a cumplir. Con adversidades, pero se va a cumplir. A tal grado dice que habían dos parteras llamadas Cifra y Fuba, a las que el rey ordenó: cuando ayuden a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo. Si es niño, mátenlo. Si es niña, déjenla con vida. Siempre los hombres perdiendo, ¿verdad? Pero bien, nos toca sufrir, así es. 17. Sin embargo, las parteras temían a Dios, así que no siguieron las órdenes del rey de Egipto, sino que dejaron con vida a los varones. Entonces el rey de Egipto mandó llamar a las parteras y les preguntó: ¿por qué han hecho esto? ¿Por qué han dejado con vida a los varones? Y las parteras respondieron: resulta que las hebreas no son como las egipcias, sino que están llenas de vida.
y dan a luz antes de que lleguemos. De este modo, los israelitas se hicieron ¿qué? Más fuertes y más numerosos. Fíjese cómo todo el capítulo está saturado de este dato. Iban creciendo y multiplicando. Decidieron oprimirlos y se multiplicaban mucho más. Decidieron matarlos y se siguieron multiplicando. La promesa de Dios se seguirá cumpliendo con buenas intenciones o con malas intenciones. Haya gente que te apoye o haya gente que te contrarie. Haya gente a tu favor o haya gente en tu contra. Si caminamos con promesa, si vamos con esa palabra se cumplirá siempre. Descendencia. En Egipto ya hay descendencia, pero no hay tierra. Ya Éxodo capítulo 2 comienza a hablar Éxodo capítulo 2 comienza a hablar ya de un proyecto que nace, Moisés. Y ya conocemos el caminar y la historia de Moisés. Aquí nace el camino hacia la tierra. Ya se cumple una promesa. Ahora vamos a la otra promesa. Dios es de procesos. Va por partes. Pero que cumple, cumple. ¿Me entienden, hermanitos? Deberíamos aprender a perseverar, a mantenernos firmes. Es que hay personas que no le cumplió Dios en 3 meses, ya dejan el camino. No le cumplió Dios en 1 año, ya quieren volver a Egipto mejor. Como ese montón de gente que se regresó. Usted puede leer Éxodo y Números. La gente que le agarró la desesperación, le agarró la incredulidad, le tomó la falta de fe, y como en el tiempo que ellos esperaban Dios no obró, querían mejor regresar a Egipto, querían mejor rechazar el plan de Dios, abandonar lo que Dios había trazado. Iglesia, seguir y servir a Dios es vivir bajo una promesa que se cumple en procesos. No es de 5 años. Esto es para toda la vida. Óigame bien, es para toda la vida. Las promesas de Dios se van cumpliendo poco a poco. Solo cuando uno lleva 20, 30, 40 años de caminar con Dios, uno puede ver todo el proceso al final. Que uno ya tiene 30, 40 años en el camino de Dios, uno puede ver hacia atrás. Yo puedo ver hacia mi niñez, hacia mi adolescencia. Yo puedo ver hacia mis 15 años y comenzar a ver todo mi caminar cristiano desde que comencé a servir a Dios a mis 14 años predicando, y comienzo a ver el caminar en etapas, procesos, cumplimientos, desarrollo. Ya este año en octubre llego al medio paquete. Voy a hacer un fiestón, no los voy a invitar, eso sí. $50, algo es algo, hermanitos. Sé que parezco de 30, pero así es la vida. Así es servir al Señor. Juventud plena. 35 años puedo ver hacia atrás y mirar el proceso de Dios conmigo. Mirar las promesas de Dios, cómo se van desarrollando. Ver algunos momentos de fracaso por decisiones equivocadas. Ver la gracia de Dios
que levanta, que voy a poner en el camino de la promesa, y ver cómo la iniciativa de la bondad de Dios sale a mi paso y seguimos caminando. Llegamos hasta aquí, pero esto sigue. Y un día voy a bajar al sepulcro, pero la promesa sigue en la descendencia. Las cosas que no se prometieron, que no se cumplieron bajo mi periodo humano de vivir, la descendencia recibe aquello, recibe, digamos, lo que acumulé, ellos lo heredan y ellos van a seguir llevando más allá. Ojalá no se olviden del Señor. Que esta es la tarea que debemos tener respecto a la descendencia. Que la descendencia le dé continuidad al llamamiento divino. Que la descendencia le dé continuidad a lo que Dios nos mandó a hacer, a lo que Dios nos llamó. Y no solo la descendencia, hablo de la descendencia física, de sangre, hablo de la descendencia espiritual. La descendencia de los hijos que hemos ido engendrando en la fe, formando en la fe. Hablo de esa generación que está siendo formada a través del pastorado mío. Hablo de cómo el llamamiento de Dios ha parido otros líderes, otros pastores, y de cómo estos seguirán llevando la promesa de Dios a Betania hasta su culminación. Esto sigue, no se detiene conmigo. La promesa no se detiene con la muerte de los hombres. Ahí dice que se murió José y sus hermanos, pero la promesa no se muere. Se muera quien se muera, la promesa no se detiene. Que usted dice, ay, se murió mi mamá, ¿qué será de mí ahora? ¿Y la promesa? Ay, mi abuelita, ya quedo yo en desgracia. ¿Cómo es eso? Se puede morir quien sea. Ese es al final el camino suyo y mío, hermanito. No esté creyendo que usted no. Y quizás usted antes que yo. La promesa no se agota con la muerte de ninguno. La promesa sigue. Sigue con sus hijos y los hijos de sus hijos. Sigue con sus familias. Sigue con nuestros líderes que heredarán este ministerio y con los líderes que ellos van a heredar. La promesa continúa. Esto no se agota. La lucha, la batalla sigue. Y aquí es donde quiero llegar a un punto en esta hora gravísimo. Porque con Josué, dice versículo 23, volviendo a Josué 11, así logró conquistar Josué toda aquella tierra. Ahora ya hay tierra, ya hay descendencia, ya hay tierra. Y ahora que hay descendencia y hay tierra, ahora hay descanso, ahora hay reposo. Y no hay un ambiente más complicado para olvidar el llamado divino que el reposo. No hay un escenario más complicado para olvidarnos del llamado que el descanso. El descanso, el reposo, nos relaja. Cuando usted llega a tener lo que Dios le había prometido, cuidado, porque tierra y descendencia no es toda la promesa. Hay un componente tercero: ser de bendición a las familias de la tierra. La tierra y la descendencia tiene propósito. La tierra y descendencia tiene un objetivo divino. La tierra y descendencia tiene como finalidad ser de bendición a las familias de la tierra. Hay un llamamiento. Cuidado con creer que obtener tierra y descendencia es el todo de la vida.
Sí, me alegra que Dios les dé a muchos de ustedes y les vaya a dar todavía más títulos universitarios. Está bien. Profesiones, negocios, empresas, trabajos. Pero eso no es la finalidad última. Porque ¿de qué le sirve a Dios que tenga usted un negocio? ¿De qué le sirve a Dios que tenga una profesión? ¿De qué le sirve a Dios que tenga una empresa? ¿De qué le sirve a Dios que tenga un beneficio material? Aquello normalmente con lo cual venimos delante de Dios a rogar, a suplicar, a pedir. Pero ¿de qué le sirve a Dios que tenga panza llena, corazón contento? ¿De qué le sirve a Dios que ande con lo último de la moda? La tierra y la descendencia eran recursos que Dios le daba a Abraham para que fuesen de bendición a la familia de la tierra. Es decir, los bienes materiales que Dios nos da son recursos para la misión. Todo logro académico, profesional que usted tiene es instrumento de misión. Todo estado de bendición que usted le pide a Dios es instrumento de bendición. Dios dará tierra y descendencia conforme a su palabra, pero esa tierra y descendencia tiene la finalidad de cumplir una tarea divina, un llamamiento celestial. Cuidado, cuidado con pensar que la intención de Dios solamente es que estemos bendecidos. Cualquier búsqueda de bendición que se desligue del llamado de ser de bendición, eso puede ser idolatría, hermanitos. Esa es religiosidad, justamente. Solo querer recibir la tierra, la descendencia. Por eso la gente, cuando recibe la bendición de Dios, se aparta, porque no logra entender que hay una finalidad espiritual, un objetivo, un llamamiento divino detrás de esa bendición material, y por eso terminan perdiéndola. Al final la promesa se deshace, desaparece. Porque ¿de qué le sirve a Dios su prosperidad material si su llamado está olvidado? A Dios no le sirve de nada. Dios no es coleccionista de ricos. Dios no es un museo, un panteón de millonarios. Dios es un Dios que levanta al pobre para enriquecerlo, pero para convertirlo en instrumento de servicio. Dios te levantará, sí. Dios te proveerá, sí. Dios llenará tu granero, sí. Te dará tierras. Te dará pozos que no cavaste, viñas que no sembraste, casas que no construiste, sí. Pero para que te conviertas en un siervo, en una sierva, en un instrumento. Pero cuando llegamos a un estado de reposo, de relax, de tranquilidad, ausencia de guerra, ausencia de enemigos, ausencia de conflictos, caemos en un estado de conformidad, de tranquilidad. Y comenzamos a entender, a pensar que el reposo es sinónimo de disfrutar lo que hemos recibido. Que el tiempo de paz. Mire, a veces yo me pregunto por qué Dios tiene a esta nación en constante conflicto. Mire, en medio de las interpretaciones socioeconómicas que podamos crear, también debemos de pensar en la interpretación espiritual. Y yo a veces pienso, yo le decía al pastor a mí que un día de estos, mira,
Es que los salvadoreños somos locos, po. Si estos salvadoreños no pueden ver un loco por allá en Estados Unidos haciendo una tontera que ya la están haciendo aquí. El Salvador pareciera ser una nación que reproduce las locuras del mundo. Y quizás Dios, fíjate, le digo yo, para que no se reproduzca tanta tontera, mantiene en tensión esta nación. Si así, medio en conflicto, en tensión y en crisis, hay tanto loco haciendo locuras aquí, que unos se visten como que fueran, aquí uno ve en la calle gente que viste, que ve una tontera en televisión y ya están vistiendo así. Se declara por allá gay un cantante, aquí hay 10 que ya están declarando gay también. Es decir, cualquier tontera vemos allá y ya la estamos haciendo aquí. Se hacen unos sus peinados ridículos por allá, ya andan locos con peinados ridículos aquí. Usan unas sus camisas y pantalones aguailados por allá, aquí también. Si es estos conflictos los que medio están impidiendo no entrar a tanta locura. Yo lo decía, quizás Dios usa todo esto porque el corazón de los salvadoreños están locos, le digo yo. Están locos. Y si aquí hay más celulares que salvadoreños, imagínense. Si hay algunos de ustedes que hasta 3 celulares andan. Ahora imagínense eso que es falta de cabeza. Mire, el salvadoreño prefiere no hartarse y meterle saldo al volado. Si antes compraba 3 tortillas para almuerzo, hoy compra una. Fresco ya no, mejor se mete agua, porque quiere meterle saldo al animal. Ahora, ¿qué beneficio humano, espiritual hay de andar lleno de saldo ese animal? Ninguno. Pero tenemos una agonía, pero agonía, que no ando saldo. Ay, es que no ando datos, y les agarra, pero la desesperación, pero hace una angustia, datos. Esa manera en que vemos lo material, en que invertimos los recursos, en que gastamos los fondos, habla de la pobreza mental que tenemos. Habla del desorden de administración financiera que tenemos. Mire, si todo lo que mandan de Estados Unidos lo supiéramos invertir, no, hombre, otra cosa fuera. Pero todo lo que mandan de los Estados Unidos, ahí está en los grandes centros comerciales. No es que cuando me manden la remesa, ay, por fin voy a comprar el celular de última generación que quiero, porque no quieren andar un marcapollito, no. Quieren andar el que ya van a mover ni con la yema, no, solo con los ojos. Porque el salvadoreño es gustoso.
Le encanta andar apantallando. Le encanta andar ahí llevándose a que miren el celular que tiene. S7. Aunque la refri puro hielo. El bicho te saca el iPhone para que la bicha. Oh, ¿y de cuál es el tuyo? El último, mi amor. No ha pagado 2 meses de colegio. Ya lo van a echar. Ah, pero anda un gran celular. Para ofrendar no tiene. Para darle a Tigo, Telefónica, ¿cómo se llaman otros mañosos? Todos esos mañosos, que son mañosos. Ninguna de esas empresas nacional recogen ese billetillo y vámonos. No se queda aquí. No sirve para nada. Todas las remesas que entran, así como entran, se van. Porque somos esclavos del consumismo. Tenemos niveles muy pobres de entender el valor y el uso del dinero. Somos apantalladores, exhibicionistas. Pierden el celular, hasta se enferman. Hasta se les baja el azúcar. Se les dispara la presión. Andan sin celular. Yo le decía un día a pastor Daniel y a pastor Amica, miren, yo un día, va a haber un día, les digo yo, que voy a agarrar el celular y lo voy a tirar contra el suelo delante de la gente y vamos a reventar celulares aquí. Porque qué clavazón tenemos con esas cosas. Eso es algo que absorbe la vida. La mente, la concentración, la entrega. Los mismos servidores están a veces en la esquina sirviendo y el celular revisándolo. Los mismos servidores. O sea, ¿están sirviendo o qué pues? Menos mal que están de seguridad algunos. Seguridad quizás del teléfono. Cuando hay reposo, tranquilidad, perdemos los horizontes, perdemos el rumbo. Perdemos cuando ya termina la guerra, el conflicto, cuando ya hay ausencia de pleito, ya nos relajamos. Y al relajarnos perdemos los objetivos. Y ya nos quedamos a usufructuar la bendición, pero no a usarla para el llamamiento. Por eso termino aquí con Hebreo, acompáñenme. Acompáñenme por favor, porque debemos entender, hermanitos, que descansar y tener tierra no significa cumplir el llamado. Recibir la bendición no es el tope. Alcanzar la promesa no es el tope. El tope es el llamado, hermanitos. Dice Hebreos capítulo 4. Cuidémonos por tanto, versículo 1. Cuidémonos por tanto, oigan bien, cuidémonos. No sea que, aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, alguno de ustedes parezca quedarse atrás. A veces uno va viendo hermanitos que se van quedando atrás, hermanitas que se van quedando atrás. Por eso el autor dice, cuidémonos.
Y dirá más adelante, esforcémonos. Es que no se cuidan, hermanitos. Ay, se pegan uno sus enamoramientos. Mire, se enamoran y ahí se van quedando atrás. Comenzando con sentados en el templo. Cuando venían solos a la casa de Dios, sentaban en primera fila para oír la palabra. Ya andan de novio, ya se van quedando de último hasta que llegan ahí atrás. Después ya lo ven debajo de los palos. Después ya lo ve debajo aquí atrás en estos carros viejos. Y luego ya los mira por allá en medio de unos buses allá topándose. O sea, ya se van quedando atrás. Ya después ya ni vienen. O sea, les agarra. Que se pegan una que... Cuídense. ¿Cómo que si tener novio, novia es la gran cosa? Como que esa es la finalidad. Si están cipotes, hombre, están bichas ustedes, no estén complicando. No sé cuál es la gana de estarse complicando. Empezando la vida y ya se quieren acompañar. No, hombre, cálmense. Sirvan al Señor. Vivan su juventud en libertad, sirviendo al Señor. Ahí se andan poniendo yugos y cadenas. Ahí se andan poniendo en el Facebook. La Dunda 14 años tiene. Karen de Orellana. ¿Y qué sabes de eso, hija? Es que no le digo, pues, es que ese es tontito. Es que bien decía el pastor Aniceto Porcisoca, es que uno es cipote, es tonto. Ese era profeta, hombre. Bien decía el profeta. Están bichos y ya se quieren endamar. Cálmense. Cálmense. Cuídense. Versículo 2. Porque a nosotros, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a ese mensaje. Versículo 8. Si Josué les hubiera dado el reposo, ese de que habla ya el 11:13, si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado posteriormente de otro día de reposo. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios, porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Esforcémonos pues por entrar en ese reposo, para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Esforcémonos. Esto es de esforzarse, hermanito. Si la gente, mire, la gente dice, mire, yo bajando del renuevo, bien gozoso con mi Padre, bien feliz con mi Señor, y mira al día siguiente lo que me pasa. ¿Y usted qué esperaba, pues? Si entrar en este camino de Dios requiere cuidado y esfuerzo. Estas adversidades no deberían tomarnos por sorpresa, sino que ya debe estar en nuestra mente la idea que esto es parte de las batallas que enfrentaremos para esforzarnos y entrar al reposo. Por eso Dios le dijo a Josué, solamente una cosa te pido. Fíjate bien. No le dijo, no comas cerdo, no. No le dijo, no te dejes crecer el pelo, no. Sé fuerte y valiente. Eso le pidió. Sé fuerte y valiente. Porque de entradita,
lo que vamos a hallar en este camino son obstáculos, son enemigos, son adversarios, son golpes, son decepciones, son luchas, son gigantes, son murallas. Eso vamos a encontrar. Que seas fuerte y valiente. O sea, no seas cobarde y mamayita, pues. Sé fuerte y valiente. Pero medio enfrentan algo y me voy a ir a chupar mejor. Voy a volver a la mota mejor. Me voy a ir con mis cheros mejor. Me voy a ir allá al Babalú a bailar mejor. O sea, ya van ahí. Fuerte y valiente. Esto es una guerra. Todavía no hay reposo. Cumplir nuestro llamado es seguir en guerra, hermanitos. Pónganse de pie, iglesia.